in nomine veritatis mendacia efferimus. Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos del tema máquinas inteligentes, el sueño de Turing. Antes de comenzar es necesario aclarar una serie de ideas. Hay que considerar que el siglo XX fue un siglo de grandes transformaciones. Por una parte, la industrialización masiva gracias al Fordismo. Por otra parte, la existencia de dos confrontaciones mundiales que pusieron en guerra a las grandes potencias mundiales, reconfigurando el mapa del mundo. También dio inicio en este siglo la carrera nuclear y la carrera espacial, y surgieron gobiernos totalitarios como el fascismo, el comunismo y el nazismo. El totalitarismo es una forma de gobierno, un régimen en el que se considera que el Estado debe intervenir en cada aspecto de la vida cotidiana de los individuos, dejando poco espacio para la libertad y nada de espacio para los derechos humanos. Durante el siglo XX, muchas naciones colonizadas alcanzaron su libertad y desarrollaron un fuerte deseo de progreso. El siglo XX finalmente fue un siglo de búsqueda de nuevas tecnologías para desarrollar los mercados internacionales, basadas sobre todo en el desarrollo, en la innovación de tecnologías para la comunicación y para los transportes. Pero hablemos un poco del hombre. ¿Quién fue Alan Turing? Turing nace en 1912 en Londres y muere en 1954. Es considerado uno de los mejores matemáticos, lógicos y criptógrafos del siglo XX, al que también se le atribuye ser uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial. Desde muy pequeño dio señales de su genialidad, ya que despreciaba materias como el latín y la religión, interesándose en temas como la física, la astronomía, la química y el ajedrez. De hecho, desde muy joven desarrolló un especial interés por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entre 1931 y 1934 estudió en el King's College de Cambridge. Fue alumno, de hecho, de un filósofo muy famoso, de Wittgenstein. Al terminar estos estudios, demostró de manera independiente el teorema central del límite. Finalmente, después de concluir esos estudios, él viajó a Princeton, en donde hizo su doctorado, con una tesis sobre el problema de la decisión propuesto por el famoso matemático David Hilbert en 1928. A la edad de 28 años, Turing se convirtió en el líder y en el jefe del proyecto Enigma, un proyecto de secreto militar para intentar descifrar los mensajes de los alemanes. Turing fue además una persona homosexual que fue perseguido durante gran parte de su vida y que fue condenado a que se le suministraran hormonas para evitar la homosexualidad. Él se murió suicidándose comiendo una manzana con cianuro. De hecho, se dice que el símbolo actual de Apple, esta manzana mordida, pues bueno, es en honor a este gran matemático y padre de la informática y la inteligencia artificial. Pero hablemos un poco acerca del proyecto Enigma. Enigma fue una máquina, la máquina que pondré aquí, criptográfica que crearon los alemanes para cifrar y descifrar mensajes de la milicia. La patente es de 1918 y pertenece a Scherbius. Gracias a ella, los alemanes podían comunicarse sin ser interferidos, ya que los mensajes que se cifraban a través de esta caja, de este mecanismo, eran indescifrables con las tecnologías existentes. Los franceses fueron los primeros en tratar de descifrar los mensajes de Enigma. Sin embargo, obtuvieron una serie de documentos y después de analizar concienzudamente si se podía replicar, decidieron renunciar debido a que era muy compleja. Turing fue entonces invitado a participar en un proyecto militar secreto para descifrar los mensajes de Enigma. Fue reclutado por los servicios secretos de inteligencia en Inglaterra. Primeramente intentaron hacerlo con métodos tradicionales, pero fracasaron.
Fracasaron fundamentalmente porque la configuración de la máquina cambiaba cada día y por lo tanto era imposible para seres humanos aún muy dotados descifrar esos mensajes pues antes de tiempo, antes de que cambiara el código. Entonces, ¿qué hizo Turing? ¿Qué propuso? Él propuso construir una calculadora, una gran computadora súper potente que ayudara a descifrar estos mensajes. ¿Cómo lo logró? Pues lo logró a partir de una visión que él tuvo anteriormente y que se conoce como máquina de Turing. ¿Qué es la máquina de Turing? Es una máquina imaginaria que sirve para resolver todos los problemas computables, es decir, todos los problemas matemáticos que tienen una solución algorítmica. Un algoritmo en realidad es una serie de procesos que se realizan según reglas empíricas. Y él dice que estos procesos y estas reglas empíricas son equivalentes a los procesos mecánicos. Entonces, la máquina de Turing va a tener básicamente un mecanismo central y una memoria infinita, como lo vemos en la imagen de aquí. Cualquier operación calculable con una receta puede ser realizada por esta máquina. La máquina que creó Turing para descifrar los mensajes de Enigma se llamó Colossus. Y básicamente se trata de la primera máquina completamente electrónica que consiguió realmente descifrar los mensajes con una programación llamada Guess a Word, es decir, intenta adivinar una palabra. Una técnica que es usada todavía hoy en el cálculo no determinista. Cerebros artificiales. Turing pensaba que el cerebro humano es un complejo ordenador capaz de resolver un gran número de operaciones eficientemente. Esto significa que los procesos mentales de los seres humanos son exactamente iguales a procesos mecánicos. Pero va a decir que la inteligencia humana está alimentada además por la capacidad para cometer errores. Cuando los seres humanos cometemos errores, técnicamente pues los corregimos y gracias a esta posibilidad de corrección, a esta flexibilidad, a esta plasticidad, es que nosotros aprendemos, nos hacemos cada vez más inteligentes. Además de la máquina de Turing, este pensador, este matemático, tuvo la idea de una máquina universal. Esta máquina universal también es una máquina imaginaria, ¿no? Es una máquina programable que sirve para realizar cualquier serie de procedimientos. Esta máquina necesita un software que le diga a la máquina qué es lo que se debe simular en cada caso. De hecho, todas las computadoras que tenemos hoy en día, la tablet desde la que estás viendo este video, el celular desde el que estás viendo el video, la laptop desde la que estás viendo este video, no son otra cosa que máquinas universales de Turing, capaces de correr cualquier programa con las indicaciones adecuadas. Él creía que los seres humanos tenemos un miedo absoluto a aceptar rivales intelectuales. Además tenemos un profundo sentimiento religioso que nos hace considerar que tenemos un alma, algo así como una impiedad prometeica cuando pensamos que las máquinas también son capaces de ser inteligentes. Y bueno, pensamos que las máquinas tampoco pueden ser inteligentes porque tienen un limitado poder de cálculo. Sin embargo, Turing no se deja engañar por todas estas ideas y nos dice que el cerebro humano es básicamente una máquina discreta de control, es decir, una computadora súper sofisticada capaz de realizar muchísimos cálculos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de esta concepción? Pues bueno, que se pueden construir mecanismos para imitar cualquier parte de una persona. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de la computadora, el micrófono sustituye a las orejas, las cámaras sustituyen el ojo humano. Los sistemas eléctricos, de hecho, de los ordenadores podrían en cierto sentido simular el sistema nervioso de los seres humanos. Entonces, él creía que los seres humanos eran capaces de programar una computadora para jugar, para aprender idiomas y traducirlas, para desencriptar mensajes y también para demostrar teoremas matemáticos. Entonces se hace una serie de preguntas muy interesantes. ¿Qué pasaría si sustituimos parte por parte el cuerpo de una persona con nuevas tecnologías? Si es así, ¿en qué momento esa persona dejaría de ser ser humano? Y también se pregunta, ¿se puede enseñar a una máquina que está hecha a imagen y semejanza del hombre a comportarse como si se tratase de un hombre? Él cree que sí.
y cree que de hecho lo único que nos hace diferentes a las máquinas es la corteza cerebral. Él considera al cerebro humano como un sistema complejo, determinado por precisos circuitos nerviosos que están encaminados a realizar objetivos bien definidos. De hecho, él nos dice que la corteza cerebral es la menos determinista, pues, de todas las partes que existen en nuestro cerebro. Entonces, la corteza cerebral, la parte más superficial del cerebro, es una máquina no organizada que ha evolucionado así para que los seres humanos pues, tengan un comportamiento flexible que simula la libertad. Estoy vivo, respiro y siento cosquillas. ¿Por qué hay un radiador en lugar de mi ombligo? ¡Oh, papá, has vuelto! Oh, tuvimos que reemplazar varios órganos vitales con maquinaria, pero eso no te hace menos hombre. Excepto que ya no tienes pene, en el sentido tradicional. ¿Y qué soy? ¿Un hombre de hojalata del planeta del mañana? Señor Frink, su hijo lo trajo al siglo XXI. Es muy parecido al siglo XX, solo que todos tienen miedo y la bolsa de valores ha bajado mucho. Polly no quiere esa galleta. Conseguiré órganos verdaderos y luego me desquitaré contigo, muchacho. ¡Ay, dolió! Se oía casi como si planeara quitarle sus órganos a personas vivas. Bueno, así es, papá. Nada lo detiene. Pero hablemos un poco acerca del test de Turing. En 1950, Turing escribe un artículo llamado Calculadoras mecánicas e inteligencia. ¿Pueden pensar las máquinas? En este artículo, Turing se pregunta si los seres humanos son máquinas universales. Y si lo son, si se puede crear una máquina artificial a la que se le puedan atribuir facultades como la inteligencia. Para resolver este problema, él plantea la idea de un juego de la imitación en el que hay tres participantes, una mujer, un hombre y un entrevistador. Todos ellos son metidos en cuartos separados y al entrevistador se le dota de un papel y de una pluma para poderle hacer preguntas por debajo de la puerta a cada uno, a la mujer y al hombre. La finalidad de este juego es descubrir quién es el hombre y quién es la mujer. Además de esto, Turing nos dice, si nosotros sustituimos ya sea al hombre o a la mujer con una máquina, y esta máquina es capaz de engañar al entrevistador haciéndole pensar que es un ser humano, entonces deberíamos asumir que esa máquina tiene comportamientos que podrían llamarse inteligentes. Esto significa que en realidad pueden existir máquinas elaboradas por el ser humano para jugar el juego de la imitación. ¿Cuáles son los elementos de una máquina de esta naturaleza? Pues en primer lugar debería tener una memoria, que no es otra cosa que un depósito de información. Debería contar con una unidad operativa, es decir, una parte que realiza todas las operaciones particulares para calcular. Y finalmente una unidad de control, es decir, una unidad encargada de verificar que las instrucciones se realicen correctamente. Esta máquina sería una calculadora digital con un elemento causal. Él cree que el libre arbitrio se puede simular usando elementos causales. Por ejemplo, haciendo depender las elecciones que tome la máquina de las cifras sucesivas de pi. Todos nosotros sabemos que pi es un número irracional y que prácticamente todos los números que existen en este universo están contenidos en las cifras decimales de pi. Él pensaba que se podía construir realmente una máquina pensante, pues nosotros mismos, los seres humanos, no somos otra cosa que máquinas pensantes biológicas. Con su mamá soltera no estaba seguro si le iba a recibir, pero ¿qué está pasando aquí? Hola, construí unos amigos para mí. ¿En serio? Lo siento, pero sobrepasé tu inteligencia. Debía crear amigos que fueran semejantes a mi conocimiento. Conoce a TDR y TED-P. ¿Están haciendo ecuaciones en el vidrio e invaden su espacio personal? Eso significa que tienen Asperger, la enfermedad mental más inteligente. Me temo que ya no tengo tiempo para un amigo tan ordinario como tú. Te pido que te retires. No, Asper pide que te vayas. ¡Oh, TDR te humilló! Concluyamos. Turing fue un pensador visionario, incomprendido en su época por muchas razones. Fue el precursor de lo que hoy se conoce como funcionalismo, que es una teoría de la filosofía de la mente que asegura que los estados mentales no son otra cosa que estados funcionales. ¿Qué significa esto? Significa que una máquina puede considerarse como inteligente cuando produce estos estados que denotan inteligencia,
De tal modo, un mecanismo hecho en silicio, por ejemplo, puede ser inteligente si el sistema está capacitado para simular comportamientos coherentes. Turing además inició esta corriente de la inteligencia artificial fuerte, es decir, la creencia de que en algún momento se diseñarán máquinas con la capacidad de pasar el test de Turing y ser conscientes. En cierto sentido se puede decir que para Turing la moral es una forma de software interno y el derecho es una serie de instrucciones externas que modulan el comportamiento. En otras palabras, somos máquinas que tenemos un software interno al que llamamos moral y un software externo al que llamamos derecho. Muchas gracias. Ahora, Marge, si extraña tanto a su hijo, podrían reemplazarlo con uno de estos. Niños robot, no son respondones. ¿Un robot? ¡Oh! Un niño robot sería estupendo. Podríamos confundirlo y hacer que estalle su cabeza. Esta declaración es mentira. Pero si es mentira, debe ser verdad. Y si es verdad, debe ser... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Kaboom!